buenos días y antes de iniciar Pensamiento Crítico, mil y muchas gracias por la sintonía del día de ayer a Pulso Político, un debate importante. Regresamos para incentivar el debate, para poder intercambiar ideas, argumentos, porque a partir de esa diversidad y esas diferencias podemos encontrar objetivos comunes. Como lo dije ayer en Pulso Político y también en la mañana de ayer en Pensamiento Crítico, principal objetivo, erradicar la pobreza en el Ecuador. Y eso es lo que nos debe convocar a pesar de nuestras diferencias. El resto ya es el espacio político para las elecciones del 2017. Pero la agenda temática, ustedes los ciudadanos son los que los deben marcar. Iniciamos Pensamiento Crítico y tenemos el día de hoy la presencia de la señora presidenta de la Asamblea Nacional Legislativa, doña Gabriela Rivadeneira, con quien vamos a hacer una evaluación de todo este tiempo de la legislatura ecuatoriana. Señora presidenta, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Buenos días, siempre un saludo muy especial a todo Ecuador TV, nuestro canal público, y también un saludo muy especial para todos los televidentes que día a día acompañan este espacio informativo, y gracias por permitirnos que la legislatura también tenga ese espacio de información hacia nuestra ciudadanía. Bueno, es nuestra obligación dar los espacios a todos aquellos que tengan que rendir cuentas y que también quieran analizar y opinar. Bueno, ¿cuál es el aporte de la legislatura? Porque se ha construido una percepción de que la legislatura se ha convertido en un brazo ejecutor del gobierno nacional, considerando la gran mayoría de votos que tiene dentro de esta asamblea. Yo tal vez para contestar eso partiría en desde dos aristas, es decir, la primera, mencionar que en Montecristi, cuando se realizó toda la reestructuración del Estado, una de las cosas que se privilegió fue justamente que todas las instituciones públicas y funciones del Estado tengan sus propias competencias, sus propias funciones, pero todas sepamos hacia dónde vamos. Totalmente de acuerdo, uno de nuestros objetivos fundamentales señalado por usted al inicio de esta entrevista fue la salida de la pobreza. ¿Cómo hacer políticas, mecanismos, una legislatura que ayude para que la política pública, en efecto, sea realmente una vía para la salida de la pobreza de los sectores más vulnerables que teníamos en el país hace 9 años y que hoy ha logrado que más de 1 millón de ecuatorianos salgan justamente de esa pobreza? Pero en ese sentido, ¿cuál ha sido el aporte de la Asamblea Nacional? Esa es una arista. Porque la política pública, el Ejecutivo la tengo clara, pero de parte de la legislatura, claro, ¿cuál ha sido el aporte? Pero es que ahí tenemos que hacer una conexión necesaria y por eso yo hacía esa relación. Es decir, si no garantizamos en una legislación la garantía de derechos y la ampliación de derechos fundamentales para los seres humanos, el Ejecutivo, ni este ni el futuro, podrá tener realmente una aplicación adecuada de esas políticas. Mucho más allá, yo soy presidenta de esta asamblea ya 3 años y lo seré hasta el 14 de mayo del 2017. Hemos aprobado en este periodo 47 leyes, que de por sí no es un número, pudieron ser unas 50 o 5. El ámbito es que esas 47 leyes van directamente relacionadas al cambio de la estructura misma del país para lograr lo que la Constitución mencionó, que sea el ser humano el que esté por sobre el capital y ese privilegio del ser humano sea el que se garantiza a través de una legislación. Y ahí es la confianza de la ciudadanía en garantizar un bloque parlamentario que comprenda sus objetivos y su urgencia histórica. Que la Asamblea o el bloque de Alianza País coincida con el gobierno a mí no me llama la atención, no debe llamar la atención si son del mismo partido, son del mismo proyecto político. O sea, las coincidencias están ahí, o sea, no nos debe por qué alarmar. Pero el tema es que daría la impresión que dentro de la Asamblea, como debaten internamente dentro del bloque oficial, no se notan los aportes individuales o colectivos de la propia Asamblea en el enriquecimiento de esos proyectos de ley. Daría la impresión que el Ejecutivo manda el proyecto de ley y esto se hace porque está sacramentado. Y qué bueno mencionarlo, porque yo creo que más bien tener un bloque mayoritario, es decir, no quiere decir que todos pensemos iguales. Todos venimos de diferentes procesos, tenemos nuestro propio pensamiento, venimos de diferentes organizaciones y eso hace que el debate sea muy fuerte, muchas veces muy acalorado al interior del bloque. Eso ha fortalecido una democracia interna que ha logrado que los textos que ingresan no sean aprobados tal como ingresan, sino que tengan variaciones sustanciales y sobre todo que precautelen los principios fundamentales de la Constitución y del mismo proyecto con los objetivos, por ejemplo, como la ética, la solidaridad, la transparencia. Esos han sido objetivos claros. Esta mayoría parlamentaria
o sin esta mayoría parlamentaria, hubiera sido muy difícil, por ejemplo, aprobar un código monetario, que por primera vez ponía reglas claras para la banca privada, que por lo general estaban anclados a los poderes económicos o están anclados a los poderes económicos que comandaban las políticas públicas en el país. O no hubiera sido posible aprobar una ley de tierras que por fin en pleno siglo XXI termina con los latifundios improductivos, o la ley de aguas que prohíbe la privatización. Es decir, sin esta concepción fundamental del rol histórico de un proceso y de la legislatura dentro de ese proceso, no hubiéramos podido dar saltos importantes de esos cambios de la estructura que después podrán viabilizar a través de la política pública realmente la transformación de la misma sociedad. Pero dos temas, señora presidenta. El uno tiene que ver con la forma y el otro tiene que ver con el fondo. Así es. Pero daría la impresión que cuando se discrepa al interior del bloque, parecería que hay alones de orejas, y entonces eso también crea percepciones de subordinación y además de autocensura de los propios legisladores. Les pongo un ejemplo: Paola Pavón, la propia Sol Buendía y Gina Godoy. Es decir, ellas tuvieron la valentía y el coraje de discrepar en el Pleno, y sin embargo hubo alón de orejas, sin embargo hubo suspensión, y no menciono el tema de Fernando Bustamante. Mira, yo creo que hay algunos parámetros dentro de la organicidad también de un movimiento político, es decir, es una bancada que se pertenece justamente a una organización en donde si se llega a acuerdos, y eso ha sido nuestro principio, y eso es un principio de la democracia, es decir, en cuerpos colegiados, cuando usted pone un tema a discusión y se debate, se argumenta, se justifica, al final hay que tomar decisiones, y la decisión mayoritaria es la que ese colectivo asume como la propia, aún que muchas veces no estemos individualmente de acuerdo con todo el contenido. Pero en un debate interno y no público sí, externo, pero en eso estoy de acuerdo. ¿No se limita el debate? Porque además... Ahí no hay la fuerza de voto que se criticaba de la partidocracia. Porque además acaba de mencionar algo que es fundamental, las percepciones. Y yo creo que ahí los medios de comunicación se han jugado un rol de generar percepciones que justamente pongan en duda un tema de una legitimidad o de una fuerza que puede ayudar justamente a las transformaciones de la patria. Y yo en eso sí soy muy clara. Es decir, si es que nosotros hiciéramos un trabajo periodístico de comunicación, de analizar estos textos, desde, por ejemplo, la misma declaratoria de interés nacional del Yasuní, que fue una de las primeras decisiones que nos tocó tomar este periodo legislativo. Vamos a ver, si es que vemos el documento inicial al documento que se votó, vamos a ver cambios realmente sustanciales. Y si eso lo repetimos con cada uno de los proyectos, no solo de la función ejecutiva, sino de la misma función legislativa y de otras funciones del Estado, pues nos vamos a dar cuenta realmente que ese debate rinde efectos al momento de dar un resultado que puede evidenciar a la ciudadanía una absoluta responsabilidad sobre las decisiones que está tomando esta Asamblea Nacional. Usted hace un momento habló de las privatizaciones en términos de la ley del agua, que se prohibían las privatizaciones. Pero hoy en una coyuntura actual, sobre todo luego del terremoto, el propio presidente anuncia la venta de empresas públicas e incluso de una de las centrales hidroeléctricas. ¿Cuál es la posición entonces del movimiento y del bloque asambleísta ideológicamente en relación a estos anuncios del presidente de la República? Son temas muy sensibles y yo creo que debemos tener como la información certera de qué es y cómo se va a operar este tema de ventas. Es decir, estamos absolutamente de acuerdo que continúe a la venta, por ejemplo, los canales incautados. Ojalá podamos cerrar ya ese capítulo de la historia en el tema de una venta necesaria de canales que además no son parte de la dinámica propia del Estado ecuatoriano. Estoy de acuerdo, por ejemplo, en que empresas públicas, por ejemplo, la de aviación, cuando ya tenemos años en las que no ha podido realmente despegar económicamente, garantizar una estabilidad, pues pueda realmente ponerse a la venta para que funcione. Yo creo que es parte de la optimización de los recursos del Estado y también como muestras de que estamos reajustando todas las acciones desde el Estado. Lo propio ha hecho la Asamblea Nacional en su dimensión. Pero, lógicamente, ahí tenemos que ser muy cautos, pero tenemos porque hay una constitución que justamente prohíbe todo tipo de privatización de sectores estratégicos y hay que ver en qué marco esos sectores estratégicos son precautelados como parte del Estado porque es el bien común de los ecuatorianos y ecuatorianas y en donde se divide la posibilidad de que entre lo privado a las empresas que pueden ser ahora
justamente empresas mixtas, es decir, la misma Constitución y las normas garantizan que dentro de ese ámbito la cooperación entre lo público y lo privado se pueda dar en momentos como el nuestro, en el que necesitamos estabilizar una balanza fiscal y necesitamos realmente respuestas efectivas para que las empresas públicas pues puedan dar réditos también del encargo que le ha hecho el Estado ecuatoriano para administrar sus bienes. Ya para terminar, señora Presidenta, en algún momento tendremos un pulso político con usted para que en extenso, en una hora, poder evaluar realmente a profundidad este tema de la legislatura. En tan poco tiempo es complicado, pero hay un tema también que es el tema de la fiscalización. También hay una percepción de corrupción, que no ha existido un adecuado y buen y oportuno manejo en la lucha contra la corrupción. Y se ha dicho, y se dice, y los analistas, de que se ha creado una serie de procedimientos para entorpecer la fiscalización y para que Alianza País evite esta fiscalización. Mira, y es tan desmontable este argumento de la oposición, simplemente en el hecho de entrar a la página web de la Asamblea, ver en el ámbito de fiscalización cuál es el listado de los asambleístas que más han realizado las solicitudes de información. Por porcentaje no solamente del asambleísta individualmente, sino al movimiento y partido al que pertenece. Y ahí nos vamos a dar cuenta que son asambleístas y el que más solicitudes de información ha realizado ha sido justamente un asambleísta de oposición. Es decir, el procedimiento y la metodología que hemos utilizado en la Asamblea para realmente tener por fin cifras, primera vez que la legislatura en toda su historia tiene cifras de fiscalización que muestra el compromiso que tienen los asambleístas al momento de ejercer, por ejemplo, solicitudes de información que puedan clarificar una problemática de territorio. Muchos asambleístas con ese accionar han logrado solucionar problemas en territorio, que como no están dentro de la polémica, no han sido justamente publicitados o informados a través de los medios de comunicación. Sin embargo, funciona. ¿Qué es lo que han cuestionado muchísimo? Es que no hayamos tenido un juicio político. Y yo aspiro realmente como ecuatoriana, como parte de una nueva generación política, que si llegáramos a tener un juicio político en este periodo de la Asamblea, sea cumpliendo todos los procedimientos, sea realmente transparentando, no sea por el hecho de generar un show mediático, un show político. Además, en los últimos meses de un periodo legislativo que ha mantenido un nivel de altura en el debate, de discusión que ha permitido alimentar una normativa mucho más real para el cambio de la vida de la gente. Y en ese sentido, invitarles solamente con esto a que en verdad revisemos la página, revisemos el proceso de fiscalización y tengamos argumentos válidos realmente para poder aportar, no cuestionar vagamente o politiqueramente, sino realmente aportar dentro de los procedimientos que puedan mejorar la tarea fiscalizadora. Y ya ahora sí, para terminar, ¿para cuándo la ciudadanía podrá conocer el informe sobre la evaluación y análisis de los patrimonios de los asambleístas? Bueno, esos son documentos, yo insisto, es un trámite personal. Yo hace un año exactamente después del informe del 24 de mayo del 2015, solicité en mi calidad de presidenta a la Contraloría General del Estado levante el informe, la auditoría patrimonial a los 137 asambleístas. Todos ya hemos sido notificados del cierre de nuestras auditorías. Yo en lo personal fui notificada, me parece que 3 o 4 meses posteriores a la solicitud del informe patrimonial. Sin embargo, conocemos que 6 parlamentarios pues han pasado justamente a indagación previa en Fiscalía y yo he sido absolutamente clara. ¿De Alianza País y de oposición? No lo conocemos porque son notificaciones personales, es decir, al ser un procedimiento personal, la notificación es personal, no es institucional. Y recordemos que para el caso de indagación previa hay todo un procedimiento de reserva de los nombres, porque lógicamente están en un proceso en el que pueden descargar sus pruebas y cerrar los procesos sin que eso sea causal de polémica política para un determinado actor político, como en este caso es un asambleísta. Pero aquí sí decir con absoluta transparencia, si es que hace un año pedimos transparencia en las auditorías patrimoniales de los asambleístas, pues ahora exigimos también la misma transparencia para clarificar que esos 6 casos tengan el procedimiento adecuado y puedan ser transparentados dentro de la ética política. Y ayer un grupo de asambleístas también ha presentado justamente a la Contraloría la solicitud de que esta auditoría de patrimonio no sea pues solamente a los 137 asambleístas, sino sea a todos los funcionarios del nivel jerárquico superior del Estado ecuatoriano para realmente poder transparentar el accionar político y público
de todos los funcionarios de ese nivel. Gracias, señora presidenta. Muchas gracias. Bueno, gracias. Nosotros al volver estaremos con Rafael Vizcarra, director ejecutivo del Centro de la Industria Láctea. Recordemos que el día de hoy es el Día del Niño, que a propósito felicitaciones a todos los niños, que debe ser todos los días, debemos cuidar a nuestros niños, pero también es el Día de la Leche. Venimos.